Bien, muy buenos días, un placer estar acá con ustedes de nuevo en nuestro espacio de filosofía y videojuegos, en este seminario en el que estamos trabajando y leyendo distintos textos de la tradición filosófica o distintos textos que han sido producidos en el contexto de los game studies, de los estudios de videojuegos y que podemos relacionar con filosofía. Hoy vamos a iniciar un nuevo seminario. Este es un seminario cortico, este es un seminario de un libro que me gusta mucho, tiene ya unos años. Se llama Geschichte für Gamer, Analyse der Geschichtsrepräsentation in Videospielen. Es un libro del profesor Thierry Fuchs. Es como del 2012 más o menos, ya lleva su tiempo. Sin embargo, me gusta mucho volver sobre él. Tiene algunas ideas chéveres y mentales y demás. Y dije, oye, ¿por qué no lo traemos? ¿Por qué no lo traemos acá al seminario? Y lo miramos. Para mirarlo he querido traer el juego de hoy de Assassin's Creed 1, que básicamente va a ser el gran juego sobre el cual el profesor Thierry Fuchs va a estar hablando y charlando. Y bueno, pues precisamente sobre ello es sobre lo que quiero que miremos un poco, ¿no? Estamos un poco acá pues como en la plataforma del Animus con Desmond, ¿sí? Recordando un poco cómo es que funciona en un segundo. Creo que el sonido de la consola está un poco alto, vamos a bajarlo. Cómo es que funciona un poco se me olvidó dónde es que lo tenemos. Ahí nosotros tenemos a Desmond Miles. Recordemos que con Desmond nosotros estamos en el 2012, ¿sí? En este momento ahí tenemos nuestra forma de Desmond, allá está el doctor, ahí está Lucy. Vamos a entrar de una vez como al Animus. Siéntate, y a conectarnos, ¿no? Donde básicamente nosotros vamos acá a encarnar la figura de Altair, ¿no? Altair, la idea es que nosotros vamos a reconstruir nuestra a través de nuestra memoria genética. Selecciona la memoria que quieres visitar. Ahí. A través de la reconstrucción de la memoria genética, nosotros vamos a poder, reconstruir un poco cuál ha sido el pasado de nuestros antepasados, es decir, la vida que ellos vivieron. En este caso, Altair, que vivió en el contexto de la Primera Cruzada, ¿no? Nosotros acá estamos empezando, digamos, un poco el juego. Ahí está la figura de Altair, una figura que es bastante conocida ya en el mundo de los videojuegos. La misión que nosotros tenemos en este momento es elemental. Tenemos que ir un poco allá hasta el templo, ¿sí? Y en ese momento, pues nosotros, digamos, como que se activa un poco la línea de misiones. Este juego nosotros lo vemos, digamos, como uno de los juegos insignias de Ubisoft. De hecho, acaba de salir Assassin's Creed Mirage, que trató de ser como una vuelta a los orígenes. Y bueno, la verdad no lo he jugado, tendré que jugarlo. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Nosotros podemos tener ahí como distintas tareas, distintas faenas. Digamos que el juego de Assassin's Creed 1 en particular no es demasiado digamos, diverso en sus misiones, ¿sí? Ya eso es, de hecho, fue una de las grandes quejas que se le hicieron, que era un juego más bien bastante lineal. Pues es decir, podemos escoger entre una o dos ciudades primero para ir y luego para escoger, digamos, allá cuáles son las misiones que vamos a realizar y demás. Sí, es cierto. Ahí está nuestra torre de Masyaf, ¿sí? Entonces ahí la tenemos. Y vamos a mirar que esta referencia es importante, ¿no? El profesor Fuchs, ¿cómo es que se llama? Thierry Fuchs va a estar, digamos, va a hacer algunos matices interesantes en este sentido. Todos estos son guardias de nuestra orden, guardias de los asesinos. Pues de hecho esa es la orden a la que nosotros pertenecemos, al credo de los asesinos, a la orden de los asesinos. Y bueno, acá nosotros estamos directamente ya en Masyaf. Por y fin pues acá vuelto. Entonces nos van a dar nuestras primeras misiones. ¿Dónde ¿no? están los otros? Nos dicen ¿O que es que te has adelantado para ser el primero? que básicamente lo Sé que hemos cuánto hecho te en el disgusta templo de compartir Salomón la gloria. Tiene presentación y bueno, Dicen que el que calla otorga. vamos a ir a hablar con Almolín. No tienes nada mejor que hacer. Y vamos a mirar Traigo un pequeño recado detalle del que maestro. me interesa Te acá. espera en la biblioteca.
del juego, ¿no? Date prisa. Va a pagar Debes un de estar micrófono por impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así y probarás mi acero. Seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, ahí está nuestra plaza de armas. Esto es un castillo muy a la antigua usanza. Este tipo de castillos no se van a construir todavía en el siglo XI, como es más o menos un poco digamos, el contexto en el que nosotros estamos ubicados acá. Pero bueno, los castillos del siglo XI eran todavía un poco más sencillos, ¿no? De todas maneras son grandes fortalezas que nos sirven a nosotros como para entender un poco de qué va el ejercicio. Acá está, pues bueno, la biblioteca del centro digamos, de nuestro gran templo. Una biblioteca con la cual nosotros no podemos interactuar y que pues en general no va a tener por ahora mayor lore en el desarrollo del juego, aun cuando si bien al final de la saga de Altair, como se va a mostrar en Assassin's Creed Revelations, pues Altair va a ser un gran escritor que va a tener un escenario, digamos, pues como escritor, ¿no? Acá está cerrado. Este es un parque, este es un atrio, esto es como un patio que pues bueno, ahorita nosotros no podemos ver. Es un atrio y un patio típicamente referenciado al mundo de los asesinos, donde se supone que ellos iban a fumar hierba y donde habían muchas mujeres que los acicalaban, los consentían, ¿sí? Y les inspiraban en la realización de las misiones que tenían que hacer. Entonces bien, acá debemos encontrarnos a nuestro maestro, al Molim. Vamos a dejar el Molim hablar. Altair, Maestro, acércate, háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. Te envío a ti, mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora. Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas. ¡Cállate! Excusas. Ni una palabra más. Esto no es lo que esperaba. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Muerto. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. ¿Por qué no quisiste hacerme caso? Nada de esto habría pasado. Y mi hermano. Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Tómalo. Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. ¡Maestro! ¡Nos atacan! Roberto de Sable está asediando el pueblo demasiado. Así que quiere batalla. Muy bien, se la daremos. Ve, informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair, nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo, destruye a esos invasores y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente.
Bien, ahí entonces desarrolla la misión. Nosotros básicamente lo que vamos a darnos cuenta es que Altair no pudo cumplir con su misión, y como no pudo cumplir con su misión, pues va a caer en desgracia con su maestro, va a caer en desgracia con Al-Mualim, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a mirarlo un poco después, igual la historia ya va a avanzar un poco en el juego. Me interesa entonces, vamos a dejar acá por ahora un momento el juego y vamos a ir a nuestro libro, ¿no? Nuestro libro, como lo habíamos dicho, se llama Geschichte für Gamer, o sea, historia para gamers, análisis de la representación de la historia o de la representación historiográfica en videojuegos. Es de Thierry Fuchs, es un libro que salió publicado en Diplómica Verlag, o sea, editorial Diplómica, en Hamburgo en el 2012. Y básicamente acá nos cuentan un poco de que bueno, pues acá digamos nos está mostrando un poco cuáles son los aspectos legales, ¿sí? De los cuales dominan el libro. Acá tenemos el índice, y en el índice pues básicamente vamos a darnos cuenta que el texto, ¿sí? Que el texto del libro va a estar dividido en distintos apartados. Que son los siguientes, ¿no? Primero, una introducción, una Einführung, que es una introducción. Dos, una rápida consideración sobre lo que son los videojuegos, ¿no? Definición de videojuego, game studies y demás. Tercero, que es el capítulo que digamos que es un poco más extenso y que vamos a mirar como en dos partes. Hoy vamos a mirar uno y la próxima sesión vamos a mirar otro, que es como el Geschichtsdarstellung, o sea, la presentación de la historia en términos historiográficos y en términos de videojuego. Eso es lo que nos está diciendo justamente ahí. Y lo va a dividir en 4 partes, ¿no? La Edad Media, el Renacimiento, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Por qué estos 4 aspectos? Él nos lo va a decir más adelante, pero pues de entrada lo podemos decir. Él dice, mira, son ejemplos, tampoco es que sea un ejercicio historiográfico muy impactante, digamos, muy relevante por su impacto, pero que va a ser importante precisamente por los imaginarios que va a vehicular, que va a mostrar un poco eso. Nosotros nos vamos a dedicar hoy al capítulo 1, a la introducción, al análisis de lo que es un videojuego, y al capítulo 3.1, que tiene que ver justamente con el juego de Assassin's Creed 1. La próxima sesión miraremos Assassin's Creed 2 y algunos juegos relacionados con la Guerra Fría y con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues miraremos un poco el resumen. El capítulo 4 está dedicado a Geschichtsnutzung in Videospielen, o sea, uso de la historia en los videojuegos. Y básicamente lo va a mirar como en 2 niveles. En el 4.1, que él llama la fundación de un futuro alternativo, y pues va a poner como ejemplos Fallout 3 y Metal Gear Solid. Y el 4.2 es el Städtebau o Städtebau, que es básicamente la construcción de las ciudades, donde pues nos va a poner básicamente 4 grandes ciudades: Roma, París, Los Ángeles y la ciudad aérea de BioShock Infinity, ¿no? Y el último capítulo, los últimos capítulos son el capítulo 5, Geschichtsspieler, o sea, la historia y el jugador, y va a caracterizar al jugador de 3 maneras que me parecen muy divertidas, no, o sea, sí son divertidas, pero también son muy lúcidas, ¿no? El primero, 5.1, der Spielersarchäologie, ¿sí? O sea, el jugador como arqueólogo. 5.2, el jugador como contemporáneo, o como, realmente Zeitzeuge significa como vehiculador del tiempo, ¿sí? Como portador del tiempo. Y 5.3, der Spiele als lachender Dritte, el jugador como el tercero que ríe. Eso hay que mirarlo un poco en contexto, qué es lo que significa, ¿no? Luego vamos a tener como las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones, que son 4 paginitas. Y ya en el capítulo 7 básicamente es la bibliografía, ¿no? Entonces, donde pues nos van a hablar de Quellen son fuentes, y Literaturnachweis, indicaciones literarias o bibliográficas. Y pues vamos a hablar de las fuentes bibliográficas, tanto de la ludografía, filmografía, fuentes impresas y las fuentes de internet. Y pues alguna otra bibliografía. Entonces el texto como tal va hasta la página 6, hasta el capítulo 6, perdón. Nosotros hoy vamos a llegar hasta el capítulo 3.1, básicamente hasta la página 30, o sea, casi la tercera parte del libro. Como lo hemos puesto en la descripción, no es un libro particularmente difícil y como introducción me agrada mucho. Tenía ganas de hacer este seminario, este libro hace un tiempo,
Pero bueno, mira, ahorita que ya se acerca el tiempo de diciembre, me animé a hacerlo y yo creo que básicamente nos vamos a gastar alrededor de unas 3, 4 sesiones máximo, ¿sí? Si estamos en este orden, trabajando de a 30 páginas por sesión, yo creo que entre unas 3 y 4 sesiones habríamos terminado. Y con eso pues también terminaríamos las sesiones del Seminario de Filosofía y Videojuegos de este año y pues estaríamos abiertos para sugerencias y demás, a ver qué hacemos el próximo. Así que vamos a arrancar. Entonces él empieza con su introducción. Y la introducción, yo no sé, tal vez si lo ponemos un poquito más grande sea lo propio. Muy grande. Está como un poquito... Yo creo que por ahí, la vez pasada, tengo ahí como la referencia en el canal de... Yo creo que ahí puede estar bien. Primero, introducción a Einführung, ¿no? Entonces él dice, mira, este estudio tiene como meta, ¿sí?, analizar las representaciones de la historia en los videojuegos. Ya, ese es como el gran objetivo de este trabajo. Y él dice, mira, este campo de análisis de la historia ha arrancado ya con las películas hace mucho tiempo. Ya en 1971, y esto ya había pasado, digamos, mucha agua bajo el puente, ¿sí?, aparece el periódico Film and History, ¿no? Historia y cine. Y periódico que se encarga precisamente de trabajar la problemática o trabajar la relación problemática a veces entre historia y cine, ¿no? Y él dice, mira, este periódico fue el primer paso, ¿sí?, para que aparecieran monográficos y publicaciones que van a salir a lo largo, pues, de distintas épocas, ¿no? Él le llama la atención al texto de John O'Connor de 90 que se llama Image as Artifact, ¿no? La imagen como artefacto, el análisis histórico de películas y de la televisión. Aquí O'Connor argumenta que la representación de la historia en cine es un tipo de presentación, no muy diferente a como son las representaciones en los libros. Es decir, la idea de que la representación histórica en los libros tiene un mayor nivel, una mayor jerarquía, un mayor estatus ontológico en términos de representación de la historia, que la representación del cine, pues habría que entrarlo a revisar. La presentación de la historia en libros tiene unos intereses y unas perspectivas, y la presentación en cine pues tiene unos matices y tiene unas perspectivas y tiene unos intereses, y la presentación de la historia en los videojuegos pues también. Pues también, y justamente eso es lo que le va a interesar, y por ello él va a hacer el énfasis, entonces, digamos que típico en todos estos textos, todavía los hacemos, pero sobre todo típicos en estos textos de la segunda mitad del siglo XXI, y es reconocer que los videojuegos no son simple y llanamente como juguetes infantiles, juegos infantiles o medios violentos, ¿no? Y eso es lo que él nos está diciendo acá, ¿sí? Entonces él dice, außerdem soll diese Untersuchung zeigen, o sea, además de esto, esta investigación debería mostrar que el medio de los videojuegos kein bloßes Kinderspielzeug, ¿sí?, no es simple y llanamente un juguete infantil, oder ein gewaltanregendes Medium ist, ¿sí?, o tampoco es simple y llanamente un medio de violencia, sondern für die Forschung interessant sein kann, sino que puede ser interesante para la investigación. Puede ser interesante para la investigación. ¿Y por qué puede ser interesante para la investigación? Precisamente por la presentación que hace en el medio de los videojuegos, o que se hace en el medio de los videojuegos, de estos intereses y de estas perspectivas a propósito de la historia. Él lo va a mostrar un poco más adelante, ¿no? Nos va a mostrar cómo la reflexión sobre la perspectiva histórica, o sí, cómo la reflexión sobre la historia y cómo aparece esta en otros medios de difusión, aparece ya, digamos, muy temprano, ¿sí?, desde 1919, ¿sí?, en la cual se presenta una imagen de Marx, ¿sí?, una especie de film propagandístico que se llama Proletarios de todas las tierras unidos, Workers of all lands unite. O acá en el 23, ¿sí?, que viene
la película de Ten Commandments, ¿sí? O la película de Birds of a Nation en 1915. Entonces dice, mira, las relaciones entre cine e historia son muchas. ¿Por qué en un estudio sobre videojuegos e historia nos interesan estas referencias? Porque pues partimos de lo que hay. Y lo que hay hasta ahora es, digamos, las relaciones entre historiografía y cine son muchísimo más amplias y nos pueden dar un modelo y una comprensión para hacer un ejercicio similar en el ámbito de los videojuegos. Así que pues claramente hay más investigaciones sobre cine en relación con videojuegos que pues videojuegos, lo cual pues es obvio y digamos que apenas nos resulta plenamente comprensible, ¿no? Y él lo dice acá, ¿no? Wie bereits vorher erwähnt ist, como ya quedó mencionado antes, el campo de la presentación de la historia en los cines, ¿sí? Está muy bien investigado, contrariamente a la presentación de la historia en los videojuegos. Así que tenemos una pregunta. Y la pregunta es la que aparece acá y vamos a ponerla acá en color. Vamos a ponerla como vamos a colorear la pregunta, ¿sí? Y la pregunta es: ¿Warum greifen Videospiele historische Ereignisse auf? O sea, ¿por qué se encargan? ¿Por qué tratan los videojuegos eventos históricos? ¿Cuál es la razón para que los videojuegos pasemos simple y llanamente de, no sé, el fútbol de Atari, de Tetris, de Pac-Man, a tratar temas históricos? Es una pregunta, como todas las preguntas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, pues una pregunta interesante, amplia, válida, que vamos a tener que matizar un poco, pero oye, ahí está nuestra pregunta y es una pregunta interesante. ¿Por qué hacer de la historia un escenario de juegos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos? Y entonces él dice, mira, para poder responder esta pregunta, primero necesitamos aclarar cómo se presenta la historia o cómo se ha presentado la historia y cuáles son los efectos que esta presentación en la historia tiene para el jugador. Así que vamos a trabajar básicamente en los siguientes capítulos. Ya dijimos que el capítulo 1 es nuestra introducción. En el capítulo 2 aclararemos lo que was ein Videospiel ausmacht. El verbo ausmachen es uno de los verbos más raros que existen en el alemán. Significa todo, literalmente significa apagar, ¿sí? Macht aus, pero también significa como hacerse cargo de, encargarse, y tiene como 6, 7 significados diferentes. En este caso hace referencia como a tratar, como a encargarse, ¿no? El capítulo 2 hace referencia a de qué se tratan los videojuegos y qué son los Games Studies, ¿sí? Bueno, y cómo se diferencia la investigación en el ámbito de la relación. Denme un segundo. Gracias, volvemos. Entonces dice en el capítulo, ¿y cómo se diferencia la investigación del cine, la investigación que hay entre el cine y la representación de la historia y pues lo propio en el ámbito de los videojuegos? En el capítulo 3 vamos a mirar por un lado la representación de la historia en los videojuegos y por otro lado la escritura de la historia y vamos a hacer una comparación, ¿no? Ahí lo dice Der Vergleich, ahí vamos a comparar un poco entre ambos. En el capítulo 4 vamos a mirar cuál es, ¿sí?, el uso de la historia para la creación de mundos virtuales, de mundos de juego, ¿sí? En particular, pues vamos a tratar esta idea de la historia como recurso narrativo, lúdico, de diseño, semántico, pragmático incluso en algunos sentidos, ¿sí? Vamos a mirarlo. Y finalmente, dando pie pues a una especie de Zukunftsvisionen, o sea, visiones de futuro, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque creo que los videojuegos, al igual que el cine, y a diferencia actualmente de la filosofía, son escenarios para pensar el futuro. Obviamente cuando nosotros hablamos de pensar el futuro, lo primero que se nos ocurre es adivinar el futuro, pero son dos cosas completamente distintas, ¿no? Uno hace parte de las prácticas quirománticas, cartománticas, de las famosas mancias, ¿no? De tratar de adivinar el futuro a través de, no sé, la lectura del té, el tabaco, las líneas de la mano, lo que sea. Y otra es pensar el futuro, a partir del presente, ¿qué podemos pensar del futuro? Y no únicamente en términos apocalípticos o escatológicos de el fin del capitalismo,
capitalismo y el fin del medio ambiente y el fin de, sino pensarlo en un sentido amplio. Todas esas realidades apocalípticas pues claramente hacen parte de un ejercicio de pensar el futuro, pero son demasiado restrictivas. ¿Por qué no pensar el mundo? O sea, el mundo no es únicamente eso. El mundo no es únicamente crisis climática, pese a que la crisis climática es grave y atraviesa nuestras prácticamente todas las dimensiones. Pero hay otros escenarios, ¿no? Y yo creo que, repito, muchas veces nuestro escenario reflexivo aparece más en el cine, en los videojuegos, en las novelas, que pues en las ciencias sociales, en la filosofía misma. Bien, entonces de eso se trata el libro. Son estos 5 capítulos. Bueno, y el último capítulo analiza la relación entre la presentación de la historia en el videojuego y el jugador. O sea, cómo el jugador se vincula con estas representaciones de la historia. ¿Cuál es la relación entre estas presentaciones de la historia y el jugador? Bien, entonces de eso va, ¿no? De eso va el libro. Y pues él nos va a decir, pero mira, antes de arrancar vamos a tener como, digamos, necesitamos poner como nuestros criterios, ¿no? Criterios de elección. Entonces él dice, mehrere Auswahlkriterien, ¿no? Muchos criterios de elección subyacen al corpus de los videojuegos que hemos escogido. Primero, deben mostrar diferentes formas de presentar la historia. Bueno, lo entendemos, claro. Segundo, ¿sí? Los videojuegos, como los videojuegos dependen de plataformas, ¿sí? Él dice, pues, en este estudio se va a concentrar en gran parte en las siguientes plataformas: PlayStation 3, Nintendo Wii y PC. Es interesante, y hasta la fecha lo sigue siendo. En Alemania en particular, la industria es dominada por PlayStation, no por Xbox. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos, digamos, no sé, pues Xbox suele ser hasta un poco más barato, tanto en sus juegos, en sus membresías, las consolas, es más asequible, suelen aparecer más juegos, etcétera, ¿no? En Alemania, yo no sé hasta qué punto, a mí me da la impresión que esa idea es como una especie de American Build, o sea, como de una forma de americanización, o sea, de forma de capitalismo norteamericano sobre el mundo, y ellos como en forma de resistencia no les gusta tanto. Es como un poco mi lectura, ¿sí? Allá la Xbox, sí, obvio se consigue y lo juegan, pero no es tanto, y la gente incluso hace chistes de por qué te compraste una Xbox, vete a Estados Unidos y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, entonces claramente el autor dice en el 2012, hace más de 10 años, dice, mira, no vamos a jugar con Xbox. Seguramente ni siquiera las conseguía, y pues porque la mayoría de los juegos que va a trabajar pues salieron para Xbox y PlayStation 3, y repito, en el contexto alemán pues es mucho más asequible y fácil una PlayStation que una Xbox. Bien, siguiente, ¿no? Ya que pues como lo hemos mencionado antes, dice él, vamos a trabajar sobre todo los juegos más recientes. Estamos hablando del 2012, para nosotros todos estos ya son clásicos, pero para él dice vamos a trabajar los más recientes, asumiendo que entre mejor tecnología tengamos, podemos tener mejores o representaciones de la historia más complejas. Claramente esto es un supuesto discutible, eso ya lo habíamos trabajado en el seminario Bosquejo para una metafísica del videojuego, donde el profesor Seabra Fraile insistía en que a mejores desarrollos tecnológicos, mejores mundos de juego. Yo no sé, eso es una idea que obviamente entiendo, y pues digamos, no sé, los juegos actuales que salen para las nuevas consolas son una maravilla, no sé, desde Red Dead Redemption 2, Spider-Man 2, son videojuegos que claramente su mundo es muchísimo más complejo, y pues este tipo de complejidades del mundo no podría haber salido antes. Pero a veces pensamos que complejidad del mundo es simple y llanamente complejidad de contenido, o sea, que hayan muchas cosas. A veces la complejidad de un mundo puede darse en otros términos. Ejemplos de ello nos los da Pony Island, nos lo da Undertale, y la tecnología para ellos no es, para diseñar estos juegos, pues es tecnología que podría haber existido antes. Que no se hayan hecho antes no tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sino más bien con, no sé, la experiencia, capacitación de estas tecnologías, o no sé. En fin, el problema que tengo con esta tesis, con esta premisa en particular, es que me recuerda mucho a esa tesis de Condorcet,
¿sí? Por allá en la Ilustración francesa, en la que Condorcet insistía que a mayor desarrollo científico, mayor progreso moral. Y para Condorcet estaban como ligados, ¿sí? Entre más sepamos de ciencia y más sepamos de técnica, mejores seres humanos somos. Eso ha quedado supremamente revisado y sobre todo después de las dos guerras mundiales en el siglo XX, se consideró como una tesis bastante ingenua por lo demás, y creo que acá nos puede pasar algo por el estilo. Pensar que simple y llanamente, pues como él lo dice, Neue Spiele, o sea, los juegos más nuevos, pues tienen una mejor presentación de la historia, quizás, no sé, su interfaz, su genialidad tecnológica y demás, su grandeza visual, su apartado técnico y sonoro maravilloso, de pronto nos distraen un poco de lo que quisiéramos mirar, ¿no? Que en este caso es una representación de la historia. No se me ocurren muchos ejemplos ahorita, pero bueno, repito, es una tesis con la que suelo tener ciertas discusiones, ¿no? Entonces, bien, por ahí está Felipe Donoso, un gusto saludarte, ¿sí? Y nos dice que es cierto, de hecho lo que hemos visto en clase, la estética del pixel es bellísima y puede mostrar una realidad cruda y violenta. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahorita que está tan de moda el pixel art en los videojuegos, digamos, o videojuegos en estilo low poly, que son videojuegos que podrían, tecnológicamente hablando, podrían haber sido hechos en plataformas anteriores, así no se hayan hecho, pero no es tanto un desarrollo técnico mayor para presentar mejores o realidades históricas más complejas. Creo que tiene que ver con un ejercicio creativo. Pero bueno, Felipe, un gusto tenerte por acá, colega. Gracias por el comentario. Bien, sigamos entonces acá con el texto, ¿no? Él dice, bueno, después de mirar esto, él va a decir que hay un problema, y este es un problema que hemos tenido desde que aparecieron las normas APA en general, o en general cualquier sistema normativo de trabajos académicos, y es wie ein Spiel zitiert werden soll, o sea, cómo debe ser citado un juego. Y él dice, mira, es difícil porque usualmente los libros tienen páginas, los videos tienen minutos y segundos, pero los videojuegos es difícil tener como un punto de referencia, ¿no? No, es un punto concreto de referencia, es difícil, ¿sí? Como una especie de páginas o de tiempo como lo tienen los documentos o los videos. Por lo general se mencionan las misiones o los niveles como referencias, pero tampoco es que sea así como muy exacto. Y él dice, mira, básicamente me he decidido, dice ahí al final, después de hacer la reflexión, me he decidido simple y llanamente por citar el título del libro, el productor y el año en el que salió y la plataforma en la que está. Punto. O sea, ya ustedes van y luego ni miran en qué parte está. Y sí, es una forma, todavía se utiliza así. No sé si APA 7 ya tenga forma de citar videojuegos o tenga como algún criterio. Cuando yo he escrito sobre videojuegos y han salido publicados los textos, es exactamente la misma idea, ¿no? Se citan como si fueran documentos. Entonces, pues eso, año, publicación, empresa, que los diseño y más. Bien, dice, los videojuegos con los que vamos a trabajar en este libro son los siguientes, ¿no? Fallout 3, juego del año 2009, Tomb Raider de 1916, Birds of Steel del 2012, la saga de Metal Gear Solid, el juego Indiana Jones y el destino del Atlantis del 92, el juego que hizo History Channel acerca de Battle of the Pacific, que es pues eso, pues la batalla del Pacífico entre los japoneses y los gringos. Uncharted 3, Drake's Deception 2011, que además tiene la primera misión de Uncharted 3 ocurre en Cartagena, en Colombia. Me gusta. The Saboteur 2009, que es un juego muy bonito de la resistencia francesa. L.A. Noire, que es un juego ambientado en Los Ángeles de la posguerra, donde uno es básicamente un policía. Grand Theft Auto 4 el 2008, Red Dead Redemption 1 el 2010, Call of Duty Black Ops 2010, Call of Duty World at War 2008 y la saga de Assassin's Creed, que para él pues va del 2007 al 2011 y nosotros, repito, pues ya la tenemos hasta el 2023. Bien, vamos a mirar rápidamente lo que me interesa. Esto me interesa pasarlo muy, muy rápido porque, a ver, estas definiciones, estos estudios y estos temas se han trabajado, digamos, desde hace mucho tiempo. Y aun cuando, repito, en la década pasada, sobre todo cada vez que se abría un escenario de filosofía y videojuegos, o de estudios
filosóficos, humanistas, desde las ciencias sociales sobre los videojuegos, se intenta una definición del objeto de estudio, una definición del videojuego. Hoy en día como que se sobreentiende, ¿no? De todas maneras a veces lo definimos, pero por lo general lo sobreentendemos, ¿no? Entonces acá de una manera muy clásica dice, mira, nuestro objeto de estudio son los videojuegos, así que vamos a intentar definir qué es un videojuego. Y ahí lo dice, Definition des Begriffes Videospiel, ¿no? Entonces tendríamos que diferenciar los videojuegos de otros medios como las películas, de tal manera que sea claro qué es lo que hace un videojuego. Él va a hablar precisamente aquí de los Game Studies. Él dice, mira, la investigación sobre estudios de videojuegos o estudios de juego es vieja. Sí, o sea, es vieja, me refiero, digamos, arranca con el siglo, con este siglo actual, ¿no? En julio del 2001 aparecen las primeras ediciones de Game Studies, de International Journal of Computer Game Research, ¿sí? En las cuales se presenta como el Year One, el año 1 del estudio académico de los videojuegos, ¿sí? Y ese es una referencia bien interesante, pues porque precisamente es, pues, digamos, porque pues marca un poco eso. Es interesante y vale la pena acá compartirlo. Vamos a mirar cómo lo hago. No, este no es. Este sí es. Listo. Vale la pena compartirlo. Acá en nuestra página estamos en la página Games Studies. Ahí está. Vamos a compartirla ahí simple y llanamente en el chat para tenerla a mano. En esta página de Games Studies, ¿sí? Nosotros podemos ver un poco las publicaciones, ¿no? Los textos a los que él se refiere son del año 1. O sea, del año 1, que es 2001 en particular. Si nosotros miramos el archive, ¿sí? Ya nos damos cuenta que, pues básicamente cada año ha sido un volumen. En el primer año solo sacaron un volumen, un ejemplar. En el año 2 ya van 2, ¿sí? En el 2023 también ya van 2, March and July, ¿sí? Y acá hay pues como alguna convocatoria para futuras entregas, ¿no? Entonces... bueno, en fin, ahí está como el listado alfabético de todos los textos. Para nosotros podríamos buscar como algunos, por ejemplo, había visto unos muy interesantes sobre el concepto de mito, ¿no? Que es un tema que me está interesando relativamente, sí. Beyond Myth and Metaphor, The Case of Narrative in Digital Media, que es justamente un artículo que salió en la primera entrega. Y bien, acá en este texto, en esta página, podríamos nosotros leer todos estos artículos. Sobre todo, digamos, artículos que, digamos, han sido famosos en el ámbito de los estudios de los videojuegos y que, oye, pues sobre los cuales vale la pena siempre volver, ¿no? Por ejemplo, Jesper Juhl es uno de los grandes referentes, Gonzalo Frasca es otro también de los grandes referentes, y bueno, nosotros podríamos entrar acá a los artículos y darles una mirada. Algunos traen sus imágenes y cuadros y demás. Es una herramienta bastante útil. Yo la recomiendo bastante. De tanto en tanto yo leo, no he sido tan juicioso como para hacerlo, pero algún día me gustaría presentar un proyecto de investigación en alguna de las universidades para hacer no sé, pues como una especie de comentarios, de actualización, digamos, de eco de todo este trabajo que se viene haciendo, ¿no? Bien, volvamos al texto y ahorita volvemos acá. Entonces, él nos dice lo siguiente, nos dice, mira, aquí en este texto aparece, sí, como en el libro, como el año 1, la aparición de la revista Games Studies, ¿no? Y una de las grandes discusiones es justamente cuál es la identidad de los videojuegos. ¿Cuál es la identidad de los videojuegos? Eso es difícil porque los videojuegos son un medio complejo que no nace en un contexto académico, sino que nace en un contexto tecnológico que rápidamente salta al contexto comercial, y los que llegamos tarde somos las universidades, ¿sí? Y él lo dice en pleno 2012, dice, mira, da viele Universitäten keine Unterstützung für solche Projekte bieten. O sea, muchas universidades aportan prácticamente cero apoyo, ¿sí? O sea, no aportan.
Y por eso lo pongo, las cosas todavía no van cambiando, apenas van cambiando en América Latina, apenas acá todavía más o menos tenemos una clase de filosofía y videojuegos en la universidad, más o menos hay un equipo, hay una consola, 2, 3, 4, 5, las que sean por universidad, pero todavía no hay un apoyo, por ejemplo, a escuadras de Valorant, todavía el tema de los eSports no hace parte del bienestar universitario, por ejemplo, todavía el tema de la bibliografía especializada en temas de videojuegos no es algo que aparezca en las bibliotecas universitarias, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso apenas va cambiando. A nivel mundial obviamente hay universidades donde esto ya va mucho más avanzado, pero aún así sigue siendo como el menos respecto al grueso, ¿no? Y entonces él nos va a decir, mira, hay distintos temas, ¿sí? Que se van a seguir discutiendo, y temas de los que se siguen discutiendo en los Games Stories son por ejemplo estos, ¿no? Dice, todavía muchos investigadores discuten, ¿sí? Y tienen diferentes opiniones acerca de distintos temas, ¿sí? Como por ejemplo preguntas como la relación entre las reglas y la ficción, ¿sí? Entre el juego y la ficción, el juego y el jugador, el juego y el público, la ontología del juego, la presentación estética, etcétera. Esos son temas que se siguen discutiendo y a fecha de hoy se siguen discutiendo, y lo que hemos abierto con los Games Studies en general, en sentido amplio, es una reflexión muy amplia, muy profunda de cuáles son los sentidos que se mueven en los juegos. Obviamente yo tengo un abordaje hermenéutico y pues a mí me interesa pensarlo en términos de sentidos. Podríamos tener otros abordajes, claramente, pero pues para eso está la filosofía. Tenemos múltiples voces, ¿no? Y es justamente lo que él nos va a decir en el siguiente párrafo. Los conceptos todavía se están fraguando, ¿no? Großteil der Terminologie sind daher keine neue Schöpfungen der Game Studies und bleiben deswegen noch immer der Grund für Diskussion. O sea, en gran parte la terminología no son creaciones nuevas de los Games Stories. La terminología está traída de otras ciencias, como por ejemplo la teoría, la narratología, la duología, las teorías cognitivas, la filosofía, sociología. Y pues sí, eso hace que la discusión sea profundamente interdisciplinar, y eso hace que pues propiamente hayan como muchísimas dificultades, ¿no? Él va a decir que esto es básicamente una tarea muy de Occidente, porque los libros, la gente, pese a que en Oriente se hacen muchos videojuegos, ejemplo en Japón, él dice, ¿sí? Las discusiones que existen en Japón sobre videojuegos son ante todo en términos de producción y de diseño, y no de análisis académico. Yo no estoy de acuerdo. Claro, no sé si para el 2002 habría que revisarlo, ¿no? En la biblioteca de Luis Ángel Arango, entremos por acá. Pero no lo estoy compartiendo. Entremos. La biblioteca Luis Ángel Arango es acá. No, descubridor, sí, pongámoslo acá, el descubridor. La biblioteca Luis Ángel Arango es una de las bibliotecas más importantes acá de Bogotá. Maestro japonés. Bueno, yo creo que si lo ponemos como videojuegos, sí, nos debería aparecer aquí, y pongámosle ordenar por fechas más recientes, ¿sí? Si nosotros lo miramos en esta referencia, si es que lo encontré hace poco, ¿sí? Además que es un libro que está disponible en línea. Bueno, son un artículo, pero por ahí hay un par más, ¿sí? Estudios sobre cultura visual japonesa, videojuegos, manga y anime, ¿sí? Son textos, si bien obviamente la biblioteca están en español, ¿sí? Pues hay claras referencias a textos sobre, digamos, cómo los videojuegos impactan en la cultura japonesa, cuáles son los sentidos de los videojuegos en el mundo japonés, cuáles son, digamos, profundamente estas comprensiones que se van gestando, ¿sí? Hay unos incluso muy bonitos sobre el tema de, a ver, miremos si nos aparece acá como videojuegos Japón. Nuevamente, por fecha, yo creo, más reciente. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Análisis de las tendencias actuales, estudios sobre la cultura visual japonesa, Sensei 3, diálogos con maestro del videojuego japonés, que este texto es maravilloso, es muy bonito. Este está en físico también en la Luis Ángel. Tuve la oportunidad de sacarlo alguna vez. También está disponible en línea, así que si tenemos cuenta de la Luis Ángel Arango, técnicamente podríamos acceder.
se supone. Me imagino que acá me va a pedir el registro. No, miremos a ver si sí o si no. Aún iniciar sesión. Bueno, tengo que iniciar sesión. Pero bueno, ahí está el libro. Ahí está el libro y nosotros podemos... La sesión se ha cerrado. Bueno, no pasa nada. Luego lo miramos. Ahí están. Son textos sobre los cuales nosotros podemos, digamos, volver. Y yo creo que la pretensión del profesor Lux puede ser un poco... O la perspectiva del profesor Lux puede ser un poco tendenciosa, ¿no? Respecto a lo que es el mundo japonés en este sentido, en el ámbito de los videojuegos. Pero bien, sigamos. Entonces, ¿cómo podemos definir un videojuego? Y él básicamente iba a decir, mira, definiciones podemos dar muchas, pero en sentido estricto, algo así, fenomenológicamente hablando, una invariable de un videojuego es que tiene que ser interactivo. Un videojuego tiene que ser sí o sí interactivo. Y en este sentido, sí, los videojuegos pueden entenderse como actividades, pues justamente interactivas. El profesor Elías Rey dice interactivas, ¿no? Del seminario pasado. Pero bueno, ahí está. Das Medium Videospiel hat besondere Eigenschaften, ¿no? El medio del videojuego tiene ciertas particularidades muy especiales, ¿no? Y entonces en este caso, sí, pues tendríamos nosotros que entrar como a mirar. Y él lo pone acá y es lo que tengo subrayado en verde, ¿no? Dice, was das Videospiel nun von diesen unterscheidet, ist, dass der Spieler sich in einem diegetischen Raum befindet, den in Echtzeit betreten kann. En español esto significa lo siguiente, ¿sí? Lo que diferencia a los videojuegos de los otros medios como el cine, la televisión, las emisoras de radio y todo ese tipo de cosas es que el jugador se encuentra en un espacio diegético. Ahí está, ¿no? Diegetisches Raum. Recordemos que en las teorías narratológicas nosotros diferenciamos entre espacios diegéticos y extradiegéticos. El diegético tiene que ver justamente cuando en una subdivisión de mundos, ¿sí? En una subdivisión de mundos, cuando, por ejemplo, en el mundo del libro, en el mundo de la novela, ¿sí? El personaje está siempre en ese mundo, entonces es un personaje diegético. Cuando el narrador hace parte de uno de los personajes, hablamos de un narrador diegético. Cuando el narrador está por fuera de los personajes de la novela, incluso está por fuera del mundo de la novela, como ciertos narradores omniscientes, pues hablamos de narradores extradiegéticos. Y él dice, mira, esto es claro, y el concepto está claramente traído de la narratología. Esto es un concepto que nos sirve a nosotros para definir un videojuego. En un videojuego estamos siempre en un mundo diegético. Cuando nosotros, y de hecho él lo dice, in Echtzeit betreten kann, que nosotros podemos entrar en tiempo real. Cuando yo prendo la consola y abro Assassin's Creed y me pongo a jugar Assassin's Creed, ¿sí? Automáticamente entro al mundo de juego. Yo no me quedo jugando desde fuera del mundo de juego, no, yo me meto al mundo de juego. O sea, me meto al espacio diegético y en este momento, pues, sí, digamos que, pues, hay juego, ¿sí? Por eso una cosa es jugar y otra cosa es ver jugar. Ver jugar da sentidos del juego, pero la experiencia de juego no se da viendo jugar a otros. Es necesario, pues, jugarla. Porque el espacio y la experiencia del juego se da en el espacio diegético, ¿sí? En el espacio diegético. Y es lo que él nos lo va a decir acá y por eso lo puse también en verde, ¿no? Es justamente porque como la experiencia de juego se da de una manera, pues, particular en la apertura del espacio de juego, y él lo dice ahí, Spielerfahrung eines jeden individuell und unterschiedlich ist. O sea, la experiencia de juego es propia de cada uno y diferente entre sí. Y de esta manera nosotros podemos acercarnos a lo que es el mundo del juego y jugar, ¿sí? Precisamente desde el marco de una filosofía de la experiencia. Un juego no es un concepto, un juego no es simple y llanamente digamos, un producto de mercado. Sí, se pueden ver como en estos sentidos, pero desde una perspectiva filosófica amplia, el abordaje de los juegos se da desde la experiencia de juego, y la experiencia de juego es, pues, jugando, ¿no? Vamos a mirar un par de conceptos más, saltamos al videojuego y luego volvemos al texto, ¿no? Entonces miremos estos otros conceptos. Él dice, mira, siguiendo las tesis de Wolf y Perron, ¿sí? Ellos dan 4 elementos bases que hacen parte fundamental de un videojuego. Una presentación gráfica, una interfaz, un algoritmo según el cual el juego está programado y una actividad
que cae del lado del jugador. O sea, un videojuego tiene que tener justamente eso. Y él lo va a decir, mira, sin representación visual quizás no sea un videojuego. Hay excepciones y hay videojuegos que no tienen apartado visual. Son pocos, son raros, pero sí los hay, ¿sí? Luego en algún momento hablamos de esos, ¿sí? Pasa lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que hay una interfaz gráfica, perdón, en la medida en que hay una presentación visual, pues tenemos una interfaz gráfica que nos muestra pues justamente quiénes somos, qué hacemos y demás, ¿no? En este sentido, pues hay una especie de algoritmos que controlan el juego y hay unas actividades que caen por parte del jugador. Y por eso él lo va a decir acá, la participación del jugador es un elemento clave. ¿Sí? Die Aktivität des Spielers ist nicht nur auf die geistige Ebene limitiert, sondern verlangt auch eine physische Interaktion. La actividad del jugador no es únicamente, no se queda únicamente en el plano, él lo llama en el plano espiritual o en el plano psicológico, ¿sí? O en el plano de sus representaciones, sino que tiene unas dimensiones físicas. Hay que oprimir un control, hay que jugar de alguna manera. Hace unos días estaba jugando Mortal Kombat y mi pareja me decía, oye, es chistoso porque tú no juegas solo con las manos, juegas con todo el cuerpo, te acomodas, saltas, miras, respiras. Sí, eso pasa. De tal manera que como la actividad del jugador es fundamental, vamos a hablar de esta actividad diegética, ¿sí? Que hace precisamente, que refiere exactamente a estas acciones del avatar o del personaje como resultado del Eingabe, o sea, de lo que yo ponga en los controles. Y hay una actividad extradiegética que son las cosas que yo hago, ¿sí? Entonces, y esto es una idea súper bonita, y él dice, Option, diese Aktivität in un Algorithmen, das Spiel bestimmten, erlebt der Spieler es als narrativ. Y esto son alemanes, ahí se les nota, digamos, toda esta metafísica alemana que ellos tienen. Él dice, y lo pongo acá, me parece un matiz sugerente, el aspecto narrativo no es únicamente en la narrativa del juego, sino es cómo se da la experiencia vivida por el jugador. Y es lo que está diciendo, mira, estas actividades, oprimir botones y lo que pasa en el juego cuando yo oprimo botones, definen el juego, claro, pero eso yo lo experimento de manera narrativa. Si yo juego Pac-Man, sí, yo pongo arriba, abajo y la flecha y no sé qué, pero cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué estás jugando? Yo digo Pac-Man y me dicen, ¿de qué trata? Pac-Man no trata de nada, o sea, argumentativamente no hay nada. Y sin embargo, yo digo, mira, tú eres una boca que tiene que comer fichitas, ¿sí? Pues asumimos que las bocas comen, huir de los fantasmas, pero cuando comemos las fichas grandes, los fantasmas se hacen vulnerables, entonces estamos en un laberinto negro con música electrónica, Oye, nada de eso me lo está diciendo el juego y aún así es la manera en la que yo entiendo el juego. ¿Listo? Miremos, vamos de nuevo al juego. Y acá se nos apagó, entonces vamos a aprenderlo y vamos a mirar un poco estos elementos que nos está diciendo él, ¿no? Entonces él nos decía, mira, para que haya un videojuego necesitamos 4 cosas. Primero, pues un apartado gráfico y bueno, acá lo tenemos, un apartado gráfico, ¿no? Donde nosotros tenemos ahí Altair, en este caso están acechando la fortaleza y bien, tenemos una interfaz. ¿Y cuál es nuestra interfaz? Precisamente ahí el cuadro rojo que está titilando que dice peligro, ¿sí? Esas barras blancas con esta cadena de ADN que hace referencia un poco a nuestra vida. Ahí detrás de mi cámara tenemos otros aspectos de la interfaz donde nosotros tenemos pues básicamente un mapa, ¿sí? Entonces y pues ahí arriba tenemos como las indicaciones de apartar a un lado, mezclar sin más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un videojuego? Con un videojuego yo tengo básicamente, ¿sí?, un control en el cual yo oprimo botones. Pero no simple y llanamente se tratan de botones, sino que se tratan también y sobre todo, vamos a ponerle un poquito, vamos a bajarle un poquito el volumen, sino que se trata sobre todo, repito, de una manera en la que yo me conecto con el mundo de juego. O sea, en este momento yo estoy jugando con Altair. En sentido estricto, yo soy Altair, ¿sí? En sentido estricto, yo soy Altair, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dio una misión. Simple y llanamente me interesa como mirar acá un par de cosas, ¿sí? Ahí nuestros queridos habitantes de la ciudad están
están como saliendo, pues están refugiándose. Ahí tenemos nuestra interfaz de armas, arriba la hoja oculta, puños, espadas, derecha y demás, listo. Entonces acá nos dice que podemos elegir la espada y ya con la espada nosotros podemos pelear, ¿no? Entonces ahí saco la espada y sacando la espada pues nosotros podemos básicamente atacar, ¿no? Podemos guardar la espada hasta que no nos encontremos a un enemigo, ¿sí? Y pues básicamente ahí nosotros tenemos como la tarea, ¿no? Tenemos que cuidar a nuestros... a la población de Masyaf, ¿sí? Y pues acá nos dice que podemos entrar en modo lucha. Pues la idea es obviamente no matar a los ciudadanos. Y bien, nosotros podríamos pues digamos como tener distintas mecánicas de juego, ¿no? El juego obviamente nos lo va mostrando un poco a manera de tutoriales, y esto es algo importante para que nosotros pues como que vayamos aprendiendo. Es interesante que nosotros podamos... no me dejaron subir, pero bueno. Quería saltarles. Pero bueno, nosotros básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Jugando una serie de aspectos. Jugando con una serie de aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Un apartado visual que nos muestra gente corriendo, ¿sí? Una interfaz que nos dice dónde está el peligro, nos dice cuáles son las armas que tengo activas, ¿sí? Digamos, un sistema algorítmico que establece cuál es la dinámica del software del juego para correr y la acción del jugador. Entonces ahí tenemos un juego, ¿sí? Yo me acuerdo que alguna vez en clase de filosofía y videojuegos yo les mostraba hablamos con nuestros estudiantes cómo en el momento en el que nosotros creamos un espacio y establecemos posibilidades de elección, rápidamente tenemos un juego. Así sea de mesa o de cartas o físico. Es la forma elemental de crear un tablero. Tenemos un espacio físico, ¿sí? Bueno, en este caso digital, no importa. Y ponemos una serie de elecciones. Y estas elecciones son justamente el nivel de interactividad. Y cuando tenemos el nivel de interactividad, pues nosotros podemos justamente eso, jugar. Y entonces esto es lo que nos está mostrando acá el juego, ¿no? Ellos están corriendo a la torre de Masyaf. Vamos a dejarlo ahí porque quiero terminar un poco el capítulo. Vamos a dejar acá un momentico a nuestros amigos quietos. Vamos a dejar ahí a Altair esperando, ¿sí? Esperando respuesta, dice. Y volvemos un poco al texto. El texto lo tengo acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo él? ¿Sí? Básicamente tenemos estos 4 elementos. Estos 4 elementos en sí mismos están aislados, ¿no? O sea, pues están articulados de una manera, pues eso, algorítmica, técnica, a través de sistemas, pues, de creación. Pero de creación, pues eso, tecnológica, controles inalámbricos que se conectan vía Bluetooth a través de una consola que tienen cierta información, etcétera. Pero el jugador lo vive de manera narrativa. Entonces uno dice, no, yo jugué Assassin's Creed y en el primero yo soy Altair, y yo no la primera persona, énfasis en ello, yo soy Altair y lo que tenemos que hacer es proteger a los ciudadanos que están siendo atacados porque los templarios llegaron a la fortaleza y bien. Y entonces vamos entendiendo justamente cómo se va estructurando la idea del juego. Hay una idea muy bonita que precisamente presenta, que va a presentar el autor acá, y me acuerda mucho de las tesis de Gadamer, ¿sí? Y él dice sorgt dafür, dass das Spiel nicht immer die gleiche Erfahrung bietet, ¿sí? O sea, lo interesante de la experiencia de juego es que el juego siempre es nuevo. El juego siempre es nuevo. Hay una cita de Gadamer muy bonita en Verdad y Método, donde Gadamer dice que un gato juega con la pelota y en el momento en el que el gato juega con la pelota también juega con el gato. Y como la pelota también juega con el gato, entonces... pese a que es el gato el que está jugando, ¿sí? Gadamer descubre cómo la unidad gato-pelota, ¿sí? Se constituye en la totalidad del juego. Y Gadamer lo dice de la siguiente manera, dice... el gato juega con la pelota porque al final de cuentas la pelota siempre le ofrece una nueva forma de juego al gato. La pelota nunca rebota de la misma manera. La pelota nunca, digamos...
pese a que tiene físicamente unos movimientos y unas posibilidades determinadas, en la experiencia de juego pues siempre es nuevo y por eso el juego es un acontecimiento. Gamer lo va a poner así. Bien, saltemos rápidamente a las otras tesis. Esta tesis de Jesper Jules, que repito, me gusta mucho y es una tesis importante. Él va a decir que nosotros podríamos definir un juego. Él dice ahí, beschreibt Spiele als Mischung zwischen realen Regeln und fiktiven Welten. Él describe los juegos en general como una mezcla entre reglas reales y mundos ficticios. Reglas reales, mundos ficticios. ¿Qué significan reglas reales? Significan reglas que nosotros vamos a establecer como válidas, como verdaderas, como eficaces en mundos ficticios. ¿Sí? En mundos ficticios. Entonces, en nuestro mundo real, si a mí me dan un espadazo, difícilmente recibo dos. Pero en Assassin's Creed sí, me acaban de dar varios espadazos y recibo, y aguanto, ¿sí? Pero esa regla es real en el marco del juego, precisamente porque nos establece la realidad del juego, pero esta realidad no es una realidad, digamos, en el mundo, en el plano del mundo de la vida o en el mundo uno, ¿sí? Como lo llamaba Husserl, sino que tiene que ver con mundos virtuales. Entonces, en general, un juego es la mezcla entre reglas reales y mundos ficticios. Lo vemos, no sé, en cualquier clase de monopolio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, pues eso, en el caso de monopolio, en el caso de ajedrez, en el caso de parqués. Hay reglas reales que determinan estos mundos ficticios, ¿sí? Y pues Assassin's Creed, ¿sí? Él dice, de Ubisoft es un muy buen ejemplo de cómo pueden crearse entornos virtuales, ¿sí? A partir de la aplicación de ciertas reglas. El jugador controla en la primera parte de la saga a Altair, el que estamos jugando ahorita, ¿sí? Que según la historia del juego pues vive durante la Tercera Cruzada y demás. Y acá lanza una idea y me encanta esta idea porque esta sí nunca o sea, la había escuchado pero nunca la había visto tan precisa, ¿sí? Y por eso la pongo ahí en amarillo y rojo y con colores y comentario y demás. Lo leo y ya lo traduzco. Dice, was ein Videospiel des Weiteren von Klassiken Medien unterscheidet, ist, dass der Spieler lernen muss, seine Fähigkeiten zu verbessern, damit es zu einer Progression im Narrativ oder des Highscores des Spiels kommt. Dicho en español, lo que un videojuego diferencia, o en lo que se diferencia un videojuego de otros tipos de medios clásicos, es que el jugador debe aprender a mejorar sus habilidades para que, ¿sí?, haya una progresión narrativa o para que aumente sus resultados. Y me llama poderosamente esto porque es cierto, si hay interactividad en el mundo diegético del juego, hay una mejora de las habilidades en el mundo del juego. Y nosotros como jugadores lo experimentamos, ¿sí? Entramos a Mario 1 y somos malos y nos matan. Vamos otra vez y vamos volviéndonos mejores respecto al mundo del juego. Entonces luego vamos a Mario Bros 2 y tenemos experiencias ganadas y otras perdidas, ¿sí? Y en la medida en que jugamos vamos haciendo esta mejora de habilidades, pero hay juegos que nos exigen empezar de nuevo en otros elementos. Y pongo ahí que suena hasta kantiano, precisamente porque Kant en la crítica de la razón práctica tiene una idea muy, muy bonita sobre la idea del perfeccionamiento moral. Y es justamente la idea, lo que le sirve a Kant para demostrar que el alma es inmortal. Bueno, no lo demuestra porque no es una demostración, es un postulado, ¿no? Para postular la inmortalidad del alma. Kant dice que en 80 años de vida, 100 lo que duremos vivos en esta tierra, es muy poco lo que logramos hacer. Pensar que hemos alcanzado la perfección moral. Si la perfección moral es la finalidad de la humanidad, ¿sí?, de una criatura racional y demás, pues no tiene sentido que vivamos 80 años, ¿sí? Si la finalidad es la perfección moral, tenemos que ser inmortales. Porque incluso, y esto es tesis de Kant, en el otro mundo tenemos que seguir mejorando. Y él lo va a mostrar. A diferencia del cine, el cine no nos exige a nosotros ser mejores espectadores, ¿sí? De hecho, ese es justamente el problema del gran problema del cine contemporáneo. Es un cine altamente mercantilizado, por ejemplo el cine de superhéroes, que además me encanta, ¿sí?,
pero es un cine altamente mercantilizado que pues se hacen las películas que venden y las que no venden pues también se hacen, pero no se distribuyen, son difíciles, no aparecen en plataformas, toca bajar las piratas, todo ese tipo de cosas y se vuelven difíciles. Entonces parece que el consumo de cine no requiere que nosotros mejoremos nuestras habilidades como cineastas, aun cuando sería lo ideal en el orden de un perfeccionamiento moral, ¿no? Pasa lo mismo, nosotros como audioescuchas de programas de radio, el programa de radio no exige que nosotros mejoremos como audioescuchas, sino somos pasivos. Marshall McLuhan dice, esos son medios fríos, ahí no hay mucho que hacer, simple y llanamente hay que aceptar el medio. En cambio, en este caso, los videojuegos serían un medio cálido, porque nuestra acción repercute y transforma el medio, ¿sí? Y en este caso, uno de los criterios de los videojuegos, ¿sí? Y él dice ahí, pues lo dice en estos términos, ¿sí? Hay videojuegos que exigen y requieren que sus jugadores mejoren. Y en general, eso es en todos los juegos. Todos los juegos tienen una curva de dificultad en la cual, bueno, que varía de juegos a juegos, pero básicamente hay una curva de dificultad en la cual, pues lo que nosotros sabemos hacer al comienzo del juego, tenemos que mejorarlo a lo largo del juego. Si no, no podemos jugar. Si no, no podemos jugar. Y por eso es que hay juegos que son tan frustrantes que la gente pues decide no jugarlos. La saga un poco de Dark Souls, pasó con Elden Ring, pasó con ciertos juegos, ¿no? Que su nivel de dificultad empieza tan alto o resulta tan frustrante que la gente decide no jugarlo porque o no sabe mejorar, o no quiere mejorar, o no tiene tiempo para mejorar. Pero la demanda del juego es claro. Mejora. Sí, me parece hasta sugerente. Nunca lo había visto en estos términos y me parece bonito. Él va a terminar diciendo acá, mira, podemos establecer dos tipos de juegos, uno que se llama Game of Emergence, sí, o sea, como juego de emergencia, de emergencia en términos de lo que emerge en el juego, y donde básicamente nosotros necesitamos de una especie de estrategia para ganar, sí, una estrategia para ganar, él lo dice aquí, ¿no? Gewisse Strategie den Sieg zu erlangen, ¿no? O sea, necesitamos de una estrategia para ganar. De esto se tratan los videojuegos que lo voy a llamar ahí como de emergencia, o sea, donde básicamente emerge el mundo de juego y nosotros tenemos que mirar cómo lo resolvemos. Y él pone el ejemplo Virtuelles Schach. Schach en alemán significa ajedrez, ¿no? O sea, un ajedrez virtual. Sí, aparece el mundo de juego, nosotros conocemos reglas reales en mundos ficticios. Y pues ya, y nos movemos en el ajedrez. Pero existe también el Game of Progression, ¿no? Juegos de progresión, donde la historia del jugador solamente avanza la historia del juego solamente avanza con las acciones del jugador. Es lo que nos dice ahí. Las acciones del juego simplemente avanzan con las acciones del jugador. Y entonces, pues, si nosotros no jugamos, pues el juego no avanza. ¿Sí? Bueno, en sentido estricto el Game of Emergence también es así. Si yo no muevo un peón, o sea, si en mi turno no juego, pues no juego, ¿sí? Ahora, eso tiene sentido en juegos de turnos. Y los juegos de turnos, pues obviamente parecen juegos de Game of Progression, parecen de este tipo. Pero a lo que le interesa es el componente narrativo o incluso el componente de la Geschichtsdarstellung, o sea, de la representación de la historia. En la representación de la historia hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que pasen en la historia. La historia no se presenta como el escenario de juego, como se presenta eso, como el sistema es regulado en un mundo virtual, sino que se nos establece una manera narrativa que hay que jugarlo y que hay que esperar a que pase, ¿no? Entonces él nos va a mostrar, nos va a poner acá un ejemplo de Metal Gear Solid, ¿sí? Y nos va a mostrar cómo, y esto es interesante, en el mundo de juego, sobre todo en este tipo de juegos de progresión, él lo llama una Verschmelzung, que me pareció bonita la frase. Verschmelzen es derretir, cuando yo como helado y se me derrita, eso es un Verschmelzung, ¿no? Del helado. Y él dice ahí, entonces surge o acontece un derretimiento, ¿sí? Entre los comportamientos reales y ficticios. O sea, básicamente son indistinguibles. Son indistinguibles de una u otra manera en este tipo de juegos, este tipo de acciones, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho, él simplemente deja la idea ahí, entonces vamos nosotros también a dejar la idea ahí
para mirar un poquito lo que nos queda acá, porque ya queremos terminar estas 2 páginas para terminar el apartado. Entonces él dice, mira, una de las cosas importantes de los juegos de progresión es que tienen consecuencias, ¿sí? Obviamente, y esto es cierto, en la medida en que nosotros... Bueno, él lo pone acá en un elemento muy simple, ¿no? Entonces, hablando de Metal Gear Solid, dice, por ejemplo, si el jugador deja a su personaje a la vista de los guardias, pues entonces lo conduce al peligro, ¿no? Va a ser descubierto, van a activar las alarmas, le van a disparar, y eso pasa si el jugador deja al personaje en descubierto. Pero si el personaje lo oculta, pues no suenan las alarmas, ¿sí? Y los enemigos no lo ven. O sea, lo que nosotros hagamos en el juego tiene consecuencias en el mundo de juego, y eso es importante en un escenario de juego. Pasa en cualquier juego, pasa en dominó. Si yo pongo una ficha, eso tiene consecuencias. Pasa en ajedrez. Si yo muevo un peón y no un caballo, eso tiene consecuencias. Eso es lo interesante. Los videojuegos, el acto intradiegético del juego genera consecuencias en el mundo de juego. Y él dice, y esto es clave. Esto es un elemento fundamental en la comprensión de lo que es los videojuegos o los juegos en general, e incluso también un videojuego, que pues acá lo dicen, ¿sí? Visto en términos de esta Exhibition Sequence, o sea, de estas secuencias intermedias o consecuencias en el ámbito del mundo de juego, pues siempre hay un grado de interactividad, y juego sin interactividad no es juego. Por eso muchos han dicho que ciertas películas interactivas no son juegos. Por más de que sean interactivas, no son juegos, porque el nivel de interactividad es tan mínimo que simple y llanamente debemos oprimir un botón para que salte a la siguiente escena, como las películas interactivas de Schnadelbach, creo que se llama, la de Black Mirror que hay en Netflix, y otras por el estilo. Hay ciertos videojuegos que son más bien como historias interactivas más que videojuegos, porque efectivamente la dinámica de juego es menor, pero la cantidad de interacción también es mínima, pero poseen un contenido narrativo profundo, ¿no? Juegos como, por ejemplo, Heavy Rain, ¿no? Que es un juego muy... Vamos a ponerlo acá. Es un juego... es un juego que salió ya hace bastantes años. ¿Cuándo habrá salido? En el 2010. Es un juego bastante crudo, muy duro también, en el que nosotros manejamos a nosotros, bueno, somos este personaje. Bueno, no somos este personaje porque es una historia y vamos a manejar distintos personajes, pero la historia trata de este personaje que ha perdido a sus 2 hijos. El primero murió, al segundo se lo secuestraron, eso acabó con su matrimonio, y a lo largo del juego nosotros vamos a manejar a estos otros personajes, a una periodista, pues al papá, sí, a un detective policial y un detective privado, que están tratando como de desentrañar precisamente el asunto. El juego es muy bueno, narrativamente es increíble y es una de las mejores historias que yo haya jugado, pero claro, a nivel de juego no es tan juego. Sí, o sea, lo que hay por jugar es más bien poco. Sí hay interacción, pero sí, entonces digamos, este tipo de juegos, en particular Heavy Rain o por ejemplo Beyond Two Souls o Detroit Become Human, que son juegos producidos por David Cage, son juegos que de hecho están en esta colección, ¿sí? Están en 79,000, no están tan caros para hacer 3 juegos, sale pues, prácticamente cada uno como a menos de 30,000 pesos, no me parecen caros. Entonces, además porque son 3 grandes juegos, ¿no? Pero bien, volvamos un poco al texto y terminamos ahí con lo que nos dice. Perdón, acá. Entonces, él nos está diciendo, claro, un juego siempre tiene que tener de una u otra forma interactividad, ¿no? Interactividad. Y en este sentido, no solamente interactividad, sino lo pone acá. Wir sehen also hier einen gewissen Grad von Handlungsfreiheit und Interaktivität. Dice, nosotros vemos aquí un cierto grado de libertad de acción, libertad de comportamiento y también de interactividad. Claro, si yo estoy jugando ajedrez, lo interesante de jugar ajedrez es que puedo hacer varias cosas.
Puedo mover un peón, puedo mover una torre, puedo mover el alfil, ¿sí? O sea, tengo una libertad de acción. Si yo solamente pudiera mover un peón, y no muchos peones, un peón, y el peón solamente se mueve hacia adelante, pues sí, hay interactividad, pero es una interactividad tan limitada que difícilmente podríamos considerarlo como un juego, ¿no? Y entonces precisamente ahí es donde él lo llama, ¿no? Justamente es lo que le llama la atención acá, ¿sí? Los videojuegos siempre son mundos ficticios o simulaciones, o son simulaciones en el ámbito de mundos ficticios. Y por eso es que es importante diferenciar las adaptaciones que se hacen del cine a los videojuegos y de los videojuegos al cine, porque en las películas nosotros no necesitamos el nivel de interacción que hay en los videojuegos, y lo vimos por ejemplo de manera muy clara en el final de la serie de The Last of Us y el final del juego de The Last of Us. El final de la serie se da en 3 minutos, ¿sí? Porque narrativamente no necesita más y llega el culmen y es genial, a mi juicio es genial. En el ámbito de los videojuegos es una misión que te puede durar casi 20-25 minutos mientras entiendes qué hay que hacer y disparas y demás, porque oye, es la misión final, es el último pico de adrenalina que vas a tener en términos de interacción, ¿sí? No es por contar la historia, es que son medios diferentes. El cine tiene una dinámica mucho más inmersiva en el ámbito, digamos, emocional, por los flashbacks que puede poner, por los flash forward, por el lenguaje propio del cine. Los videojuegos tienen una inmersión diferente en el ámbito de la interactividad, ¿sí? Repito, valdría la pena comparar el final de la serie de The Last of Us de HBO y el final de el juego de The Last of Us para mirar. Y acá sale la tesis, que es una tesis que me encanta y digo sí, por eso le puse 3 flechas y la tengo con verde. Con verde está lo más clave, digamos, o lo que me interesa sobre todo en términos de mis investigaciones personales. Y él lo va a decir acá. So kann man sagen, dass Videospiele nicht die Intention haben, die Realität darzustellen, sondern nur ein Konzept dergleichen. Es difícil de traducir y ya les digo por qué, pero traduzcámoslo de la siguiente manera. Podríamos decirlo de esta manera, que los videojuegos no tienen la intención de representar la realidad, sino de presentar un concepto. ¿Sí? Y lo pongo acá. No representar un mundo, sino presentar un concepto. Digo que la dificultad de traducción está ahí en el dergleichen, porque dergleichen es un pronombre, no un verbo. Entonces, lo que él estaría diciendo acá es como los videojuegos no tienen la intención de representar la realidad, sino de él un concepto. Es raro, no sé, habría que mirar un poco la mejor traducción. Pero bueno, podemos traducirlo como un verbo porque nosotros no usamos, para nosotros los pronombres no tienen funciones de reemplazar verbos sino sustantivos. Pero los alemanes son alemanes y hacen cosas curiosas. En fin, la frase me parece maravillosa y lo está diciendo de una manera increíble, ¿sí? Y eso creo que es la tesis en general del proyecto de filosofía de videojuegos. No, es que los videojuegos no son realistas. Obvio no, es que no queremos que sean realistas. No tienen por qué ser realistas. Los videojuegos presentan un concepto. Esa es la idea, esa es la tarea, y por lo general en las clases de filosofía de videojuegos, cuando yo las dirijo y las trabajo, la tarea que hacemos con los estudiantes es justamente esa, ¿no? De presentar un concepto a través de un juego. ¿Qué videojuego nos da que pensar? Es justamente entender cuál es el concepto que aparece a la base de un videojuego y que nos está presentando. ¿Sí? Él nos habla acá, dice, this is fictive concept, ¿no? Este concepto ficticio, no sé, puede que acá sea más bien como mi formación profundamente filosófica. No sé, pues no sé a qué se refiere con un concepto ficticio, porque pues todos los conceptos son ficticios, o ninguno lo es, o sea, ¿sí? No sé, habría que mirar un poco en qué sentido, y acá obviamente hago una discusión muy cerca a Hume, cuando Hume considera que pues en el fondo, pues bueno, pues eso, ¿no? O sea, justamente todos los conceptos llegan a ser ficticios si los consideramos de una manera completamente, o sea, productos de la imaginación, si los consideramos de una manera profundamente empírica y radical. Que el concepto del videojuego sea ficticio, no, que el mundo del videojuego es ficticio, sí, pero que el concepto sea ficticio, es que no sé a qué se refiere con un concepto ficticio, ¿sí? Porque repito, no sé, el concepto de
concepto de necesidad. El concepto de necesidad también sería ficticio. O sea, hay cosas necesarias, sí, pero no hay nada en el mundo que sea la necesidad. Entonces, la necesidad es una ficción de nuestras mentes para entender una relación de 100 de 100 entre dos aspectos, por ejemplo, no sé. Repito, esto tiene que ver ya con otro tipo de preguntas epistémicas. Él simple y llanamente lo pone ahí. No sé si tenga una fundamentación epistemológica para decirlo o simple y llanamente pues lo quiera decir en estos términos, ¿no? Bien, yo quiero terminar acá, ya son las 10:30. Quise llegar hasta el capítulo 3 para seguir jugando Assassin's Creed 1. No alcanzamos, pero bueno, la próxima sesión seguramente trabajaremos todo el capítulo 3. Creo que hemos trabajado este capítulo de buena manera y me siento satisfecho con lo que hemos hecho, ¿no? Así que pues vamos a cerrar acá el juego simple y llanamente mostrando un par de cositas de Assassin's Creed que creo que pueden ser útiles a la hora de entender un poco las premisas. Recordemos la última frase, lo último que él nos está diciendo. Él nos está diciendo que un juego en general son reglas reales en mundos virtuales o en mundos ficticios, y eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que si pues a mí se me acaba la vida muero, que si ataco a mis propios conciudadanos pues me penalizan, sí, hay una serie de reglas, pero más allá de eso uno dice, no, a ver, esto no fue así, la realidad no es así. No, los videojuegos no quieren ser realistas, los videojuegos nos quieren mostrar un concepto, y este es un concepto interesante, y es el concepto de cómo podemos jugar inmersos en la historia, una historia que ya pasó, un pasado que no cambia, y aún así jugar y tener una alta interacción entre ellos. Así que por mi parte no es más. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Gracias Felipe, gracias Brad Star Ali por conectarte, y nos vemos la próxima sesión, el próximo miércoles, para seguir con este libro. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.